Seguimos con la fase de extracción de información. Una vez tengamos la información transformada en la extensión CSV, para hacer el cargue, proseguimos a usar la herramienta de MySQL. Cuando uno necesita realizar una aplicación, siempre es importante el desarrollo de las bases de datos. Tener una base de datos para poder cargar información y reutilizarla. MySQL nos permite almacenar y administrar datos tanto relacionales como no relacionales. Y esta pues nos va a permitir cargar esta información y poderla utilizar de una manera dinámica. Ahora proseguimos con la utilidad de MySQL. Nosotros podemos hacerlo de dos maneras, ya sea local o en la nube. En este caso utilizaremos un hosting en el que nos va a permitir subir la información y también administrarla a través de MySQL. Ingresamos al hosting. Para poder crear una sesión o poder registrarse, pues es simple, se registra desde acá y con un usuario de Gmail. Nosotros ya registrados, iniciamos sesión. Una vez iniciada sesión, nosotros podemos crear nuestros propios sitios web y de la manera free o gratis podemos crear dos páginas web. En este caso tengo una de prueba y otra para administrarla y demostrarla en el tutorial. Entonces al darle crear aquí, se crean estas dos y desde aquí podemos administrar el sitio web. Entramos y nos da varias opciones para poder manipular y poder gestionar nuestra página web. En este caso vamos a utilizar la base de datos de MySQL, ya que Webhost lo brinda con un manejador de base de datos que es PHPMyAdmin. Entonces en herramientas se encuentra la dirección, establecimiento de dirección de web, la administración de archivos, administración de base de datos y de correos. Entonces lo que vamos a utilizar es administrador de archivos y administrador de base de datos. De archivos, para poder gestionar la información a través de ciertos archivos que nos permitan entrelazar información y poder transformarla hacia la aplicación que se realizará. Ingresamos al administrador de base de datos y nos va a pedir crear una nueva base de datos, ya que no tenemos ninguna. La creamos, colocamos el nombre del usuario de la base de datos y la contraseña. Y ahora le damos crear. Nuestra base de datos ya se creó y nos va a dar un ID del nombre de la base de datos, el usuario y desde donde lo estamos acogiendo el host. Ahí se carga la información. Una vez ya realizada la base de datos, le damos en gestionar y nos da la opción de PHPMyAdmin. Ingresamos y ya nos permite entrar. Aquí podemos realizar la base de datos, crearla y crear también las tablas respectivas. Entonces para esto vamos a realizar una tabla en tutorial accidentes, ya que la base de datos ya estaba creada. Aquí ingresamos a esta, le damos el nombre a la tabla y la cantidad de columnas que lleva, que serían 17 columnas. Aquí ingresamos la información de las columnas. Hay que tener en cuenta que tenemos que llenar de esto el primero, que sería el ID con su nombre, el tipo, la longitud y el autoincremento. Y para las demás solo el nombre, el tipo y la longitud. En el autoincremento dejamos por defecto ya que está la columna aquí y ahora ingresamos la demás información. Una vez realizado esto, ya le damos en Save, ya que colocamos el nombre, el tipo del dato, varchar o int y la longitud. Ahora le damos Save, está procesando y listo. Ingresamos aquí y le damos acá en la tabla y aquí nos aparecen todas las columnas. Ahora lo que prosigue es importar el archivo CSV. Ahora vamos a hacer la importación. Acá nos muestra una página en la que podemos cargar la información y seleccionar el archivo. Quitaremos las comillas y colocaremos como opción esta y esta para que no dé error y verifique si hay una clave duplicada. Le damos en
en Go y esperamos a que la información cargue. La información se cargó correctamente y ya podemos verificar dentro de la tabla la información. Y aquí está cargada la información. Ahora el paso a seguir es poder transformar la información y convertir la información a un JSON. Lo que vamos a hacer es que debemos crear unos servicios para poderlos consumir dentro de la aplicación que vamos a generar dentro de Android Studio. Proseguimos dentro de nuestro hosting. Verificamos el administrador de archivos e ingresamos a subir archivos. Este sería como la interfaz donde podemos subir los archivos y los que vienen por default, que sería public HTML. Este ya estaba creado. Entonces en public HTML vamos a crear una nueva carpeta que se llame accidentes. Dentro de esta carpeta vamos a implementar los archivos que sean necesarios para poder hacer los servicios y hacer el consumo de la información. Para esto tenemos explicado en un diagrama de clases. Nuestro diagrama de clases contiene dos clases y una interfaz. La clase coordenadas víctimas conlleva 5 métodos, en el que 4 como getAll, update, insert y delete es el CRUD de la aplicación, y getById es el método que trae la información por el ID de cada fila o de cada dato. La clase database contiene 2 atributos y 5 métodos. Atributos que conllevan a la instancia del PDO de PHP Data Object y la instancia de la clase, y la interfaz, que es donde se va a realizar la interpretación de la información y se lo va a codificar a datos JSON. Entonces, para explicarlo mejor, lo presentamos en Visual Studio, la codificación de esta parte de las dos clases más la interfaz y la conexión a la base de datos. En esta parte tenemos las dos clases, que sería esta, database y víctimas coordenadas, y por último la interfaz, víctimas obtener coordenadas. Este será el archivo PHP en el que podremos obtener las coordenadas, y acá está la conexión a la base de datos con su respectivo nombre del host, la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Esta sería la conexión a la base de datos para así reutilizarla dentro de database. En database requerimos el archivo MySQL login, que sería este, y ahí poder realizar su respectiva codificación para poder entrar a la base de datos y reutilizarlo en la clase de víctimas coordenadas. Entonces, explicando la primera clase, que es database, instanciamos dos atributos, que es la instancia de la base de datos y la instancia del PDO, que sería PHP Data Object. Luego siguen los 5 métodos para poder entrar a la base de datos y así poder ingresar a la tabla y a cada información de los datos que se subió en el hosting. El construct lo que hace es generar una conexión con el PDO y poderla atrapar si hay errores. El siguiente método es crear la instancia si no se encuentra nula, la iguala a ver si es nula, la verifica y la crea. En el tercer método, que es getDB, es poder realizar una nueva conexión con la base de datos, en el que hacemos el llamado de MySQL login PHP con su respectiva definición, y aquí podemos hacer el ingreso a la base de datos. Luego de esto, este método de clon evita la clonación del objeto, y en destructor termina la conexión con la base de datos, la vuelve nula. Luego de esto ya sigue la siguiente clase, que es de víctimas coordenadas. Entonces nosotros tenemos aquí todos los métodos, pero por ahora solo vamos a utilizar el de getAll. Entonces para esto instanciamos el requerimiento de database, que sería este archivo, y lo reutilizamos dentro de este método de getAll. Creamos la clase e inicializamos el construct para que la clase esté bien estructurada, y luego aplicamos el método getAll, donde va a obtener todas las coordenadas de la tabla. Entonces generamos consulta, donde va a ser la consulta como tal hacia la base de datos. Luego atrapamos con un try catch esta información que sobresale la consulta, y en database hacemos el llamado de cada método, y aquí preparamos la consulta que se hace con el PDO para obtener el objeto. Ejecutamos el objeto y retornamos el PDO. En el archivo de víctimas de obtener coordenadas llamamos o hacemos el requerimiento de la clase de víctimas coordenadas. En esta interfaz hacemos un método o una condición en el que nosotros verificamos si el método de respuesta es get. Si es así, pues vamos a llamar a la clase coordenadas víctimas y obtener el método de getAll, donde vamos a obtener toda la información o el objeto como tal. Implementamos una nueva variable en la que podemos obtener el objeto, y colocamos otra condición en la que si las coordenadas están,
o persisten, imprimimos el JSON encode. Codificamos la información o el objeto de manera en que podamos realizarlo en un formato JSON. Y si no, pues imprimimos unos mensajes en formato JSON con el mensaje de error. Listo. Ahora hacemos el cargue de la información en la carpeta accidentes. Buscamos la información y los archivos PHP y los subimos a la carpeta. Le damos subir y ahora solo nos queda comprobar si la información se está generando como lo plasmamos en el archivo de víctimas obtener coordenadas, que sería generar el JSON. Entonces para eso vamos a Home, configuración del sitio web, en general, y aquí nos aparece el nombre del sitio web. Le damos clic y nos aparece el index, pero nosotros queremos acceder a la carpeta accidentes, entonces le colocamos /accidentes y nos aparecen los 4 archivos. Ya habíamos visto que en el archivo víctimas obtener coordenadas se iba a generar JSON, entonces como vemos se está codificando bien la información al archivo JSON. Para proseguir nosotros vamos a necesitar unos servicios en el que consuman esta web API y consuman la información de tal manera que estén todos estos datos para cada formato. Esto se va a realizar en la siguiente fase, en la fase de representación, y poder obtener la información a través de la aplicación. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.